Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José David Rey, estudiante de tercer semestre de Mercado y Publicidad en Unipanamericana. En esta ocasión vamos a grabar un video explicando qué es la antropología, cuál es la importancia para nuestra carrera y qué tiene que ver la cultura pues en esta misma materia. El grupo poblacional que elegimos son estudiantes del grado 11 y listo, vamos al video. Bueno, ¿qué es la antropología? La antropología es la ciencia que estudia la realidad social, cuyo objetivo principal es el estudio del ser humano. La antropología tiene diferentes dimensiones, tiene dos en realidad, la dimensión social y la dimensión cultural. Digamos que la antropología se enfoca un poco más en lo cultural, pero pues en lo social también podemos encontrar el uso de costumbres y tradiciones que son importantes para tener en cuenta en el comportamiento del ser humano. Digamos que también hay algunas ramas que tiene la antropología que nos permiten estudiar diferentes ámbitos, por ejemplo la arqueológica. La rama arqueológica pues digamos que nos permite aprender sobre las historias de las culturas, sobre cómo funcionaban, cuál era su comportamiento en la antigüedad y qué de eso fue antes de su comportamiento, hoy en día lo tenemos y lo tomamos y de pronto entender un poco por qué actuamos hoy en día de esa manera. También la rama biológica pues digamos que habla sobre la evolución del comportamiento humano que ha tenido en diferentes épocas y en diferentes tiempos. Digamos que hemos avanzado, el ser humano ha evolucionado en sus costumbres, en su tipo de comida, en la forma en que prepara la comida, en la forma en que obtiene su alimento, en la forma en que obtiene el recurso para obtener su alimento. Entonces que la rama biológica pues nos dice y nos habla sobre esto. También hablamos un poquito de la lingüística. En la rama de la lingüística, pues digamos que es la estructura de la lengua, cómo ha evolucionado nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos unos con otros, cómo ha sido ese cambio, digamos, generacional y contrastándolo de pronto con lo antiguo, cómo se comunicaban ellos, a cómo hoy en día nos comunicamos y cómo es más fácil comunicarnos hoy en día y cuáles eran las dificultades que existían antes y cuáles son las dificultades que existen ahora. Entonces, la antropología realmente es buscar soluciones a todas las problemáticas sociales para poder entender mejor los seres humanos, poder entender cuál es su comportamiento, por qué se comportan así, por qué en ciertos países es normal comer culebra y por qué en otros no, porque en otros países es normal o de pronto que una niña se case a los 14 años y porque en otras culturas no. Entonces, digamos que estos tipos de cuestiones las busca la antropología, busca estudiar en ellas y entender por qué sucedieron, cuál fue su antesala y qué es lo que está sucediendo ahora y qué es lo que de pronto podemos hacer para solucionar y mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. Bueno, ¿y cuál es la utilidad en lo que estudio actualmente Mercado y Publicidad, la utilidad de la antropología? Pues digamos que es una principal ayuda que tienen los mercaderistas y los publicistas a la hora de segmentación de los mercados. Digamos que la posibilidad que tenemos a través de la antropología de entender perspectivas de los consumidores, cómo miran un producto o cómo pueden comportarse en diferentes tipos de lugares y cómo pueden llegar a adquirir estos tipos de productos. La antropología puede anticiparse a los comportamientos de las personas. Por ejemplo, hace unos años las familias estaban conformadas por más de 5 hijos. Digamos que hace más de 40, 50 años las familias las conformaban 5, 8, hasta 10 hijos. Entonces digamos que el mercado podía girar en torno a esa cantidad de niños y a las necesidades que esos 10 niños, que un padre con 10 niños puede llegar a tener. Es diferente a hoy en día que las familias han mermado a 2 y a ningún niño. Que hay familias de 3 personas, hay familias de 2 personas y hay familias que no tienen niños y prefieren tener animales. Entonces ese comportamiento humano, ese estilo de vida, la antropología nos permite estudiarlo y nos permite conocer mejor las necesidades humanas y poder generar soluciones viables y soluciones más cercanas
a lo que el consumidor puede llegar a necesitar. Entonces digamos que el comportamiento es muy importante para el mercadeo, para hacer publicidad, sobre todo para la segmentación. Cómo yo vendo mi producto a una mamá, cómo le vendo un jabón a una mamá del siglo XX, a una mamá del siglo XXI. Entonces la antropología, haciendo ese estudio generacional, pues nos va a permitir decir de qué manera y cómo las necesidades han cambiado. Asimismo los productos poder adaptarse a esas nuevas necesidades y también anticiparse a lo que va a venir, hacia dónde va el comportamiento humano y qué es esa nueva tendencia de consumo. Entonces realmente es muy importante lo que aporta la antropología, tanto así que hoy en día tenemos términos como el antropomarketing, y se utiliza mucho en segmentaciones, sobre todo en redes sociales, que digamos en redes sociales podemos segmentar de acuerdo a podemos segmentarlo etnográficamente, podemos segmentarlo generacionalmente, podemos segmentarlo. Hay muchos tipos de segmentos que podemos utilizar, digamos, en redes sociales para poder enfocar lo que nosotros queremos ofrecerle a nuestros consumidores. Bueno, y sobre lo que en el mercadeo, pues, significa la cultura, ¿qué tiene que ver allí la cultura? Pues digamos que es muy importante saber qué tipo de cultura se enfrenta, qué tipo de costumbres y tradiciones tiene esa población, para así mismo saber de qué manera poder lanzar un mercado, un producto, perdón, a dicho mercado. Podemos colocar un ejemplo sobre la importancia de la cultura y es sobre, por ejemplo, la imagen de la Cruz Roja o el logo que usan las navajas suizas, que tienen una cruz y esa es su insignia. Digamos que se pueden comercializar bien en todo el mundo y no puede llegar a haber ningún problema, pero en algunas regiones del Medio Oriente la cruz es sagrada y consiste en un símbolo de creencia religiosa muy importante. Por eso, si digamos que estas navajas se lanzara al mercado y este tipo de productos, maletines y todo lo que exporta Suiza, se van para el Medio Oriente con ese tipo de publicidad, con ese tipo de logos, con la cruz, pues seguramente se van a enfrentar a un rechazo inminente porque eso significa muchas cosas para ellos y les tocan muchas cosas a nivel espiritual porque es su cultura. Entonces vamos a encontrar que va a haber un rechazo total y puede que ni siquiera dejen ingresar ese tipo de productos al país. Entonces no ganaríamos nada haciendo una campaña con ese tipo de símbolos. Por eso digamos que la Cruz Roja y cuando se ingresan ese tipo de símbolos usan una lunita, pues digamos que cambiando el tema de la cruz, que en esa cultura es sagrado. Digamos que eso es un ejemplo claro de la importancia que es conocer la cultura antes de lanzar un producto. Digamos que hay una importancia en el marketing sobre la cultura, sobre el estudio antropológico que pueda tener antes de lanzar un producto. Entonces digamos que nos permite segmentar mejor el mercado, digamos que la segmentación, la forma en que se da la información es diferente y se determinan de acuerdo a la cultura. También digamos que la comodidad física de las personas es diferente en países del Medio Oriente, países africanos, entonces también hay que ver de qué manera se ingresa el producto y también saber si es viable enviarlo o lanzarlo en ese país o no. Puede que no sea necesario, puede que no vaya a tener los resultados que se esperan y todas estas cosas nos lo va a decir la cultura, qué costumbres tiene esa cultura. Por ejemplo, sigo en el ejemplo, en las muñecas, las Barbies americanas, rubias, ojiazules, que de pronto las pueden vender con un bikini en América, digamos que pueden ser bien vendidas, se pueden comercializar, pueden generar y venderlas a través digamos, de esa cultura americana consumista que existe en América, pero de esa misma manera no podríamos llegar a Medio Oriente a vender esas Barbies. Digamos que allá tendríamos que cambiar el atuendo a un atuendo más completo, de pronto oscurecer más el tono de piel de las muñecas, pero esas decisiones las tomamos estudiando la cultura del país al que queremos ingresar ese producto. Entonces es muy importante y es un papel muy importante el que juega la cultura en el marketing y en las campañas publicitarias.